Hola, bienvenidos a Masterclass de Wine Explorers. Hoy vamos a escuchar a Lucas Di Pasquale, que va a hablar sobre el fascinante mundo de los destilados. Y después a Michelle Elbaum, que va a hablar sobre el orden de servicio de vinos y también de otras bebidas como destilados y licores. Sobre destilados hay muchísimo para decir. Seguramente a Lucas no le va a alcanzar y a nosotros en la mesa de debate tampoco, pero es interesante cómo nos va a presentar los grandes grupos, las posibilidades de beber destilados, de pensarlos en un menú o de beberlos solos. Así que vamos a escuchar a Lucas. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Masterclass, hoy con un tema que es fascinante, que son destilados, estas bebidas destiladas que nutren las barras, que tanto nos gustan y que obviamente está bueno también curiosear un poquito. Así que vamos a charlar un poquito en términos generales, ¿no? De lo que es el proceso de la destilación, qué podemos conseguir a nivel productos, cuáles son sus materias primas. Siempre pensando en poder tener un poquito más de información y encarar justamente una compra, un regalito, probar algo nuevo. Así que si se quedan, ahí vamos. La destilación como proceso es ni más ni menos la separación de los componentes de un líquido. Esto se puede hacer por diferencia de evaporación, ¿sí? Lo que es la temperatura de evaporación de los constituyentes de un líquido. En el caso, y sobre todo lo que vamos a abordar el día de hoy, es una solución hidroalcohólica, donde tenemos por un lado agua y por otro lado alcoholes. Estos alcoholes que tienen una volatilidad un poquito superior, una temperatura de ebullición menor al agua. Entonces, en un proceso clásico, en una destilación clásica, pensemos en un alambique de cobre. Al momento de ser calentado, estos vapores empiezan a circular y por diferencias de temperatura al momento de viajar, ¿sí? A través de los componentes del destilador, ¿sí? En este caso un alambique y un shock térmico, una diferencia de temperatura, se condensan y recolectamos esos alcoholes. En esos alcoholes resultantes vamos a tener tres partes fundamentales que son las que el master distiller o el maestro destilador debe conocer, debe contemplar a la hora de elaborar su producto, que son las cabezas, que son en parte nocivas, que tienen gran cantidad de congéneres, todo aquello que es también típico de la materia prima. Un corazón o un cuerpo, que es la parte más deseable de cualquier spirit, de cualquier destilado, y que es lo que da después, obviamente, el carácter y desarrollo, digamos, de lo que es el producto final. Y luego las colas, que en su composición tienen algunos alcoholes superiores, que tienen también parte de algunos congéneres, ácidos grasos, y que muchas veces esas partes son las que importan muchísimo a la hora de pensar en un destilado para una crianza en una barrica, para un añejamiento, ¿sí? Entonces, un poquito entender esto nos lleva a poder hablar más en específico de algunas bebidas que se toman prácticamente del destilado, ¿sí? De destilador, así recién salidas, probablemente algunas diluidas, con algo de agua, o directamente cuáles son esas bebidas que tienen esa potencia, ¿no? Y toda esa materia prima y ese origen como para ir a una crianza prolongada en muchos casos, como pueden ser todas esas bebidas que tanto nos gustan como el whisky, como el ron, como algún coñac. Los destilados tienen obviamente distintos orígenes, esos alcoholes tienen distintos orígenes, que a veces conocerlos nos hace entender un poquito también a nivel un mapa, ¿sí? A nivel regional, que es típico de cada lugar. Como materias primas, ¿sí? Podemos encontrar muchísimos elementos que muchas veces tienen que ver con lo que es típico de cada lugar, ¿no? Pensemos en, de repente, granos, estas bebidas que nacen de algún tipo de grano fermentable que luego puede tener o no una crianza en una barrica. Pensemos en países que tienen justamente sus economías principalmente de granos. Vamos a llevar un ejemplo muy simple que puede ser en Escocia, por ejemplo, esta cebada que luego es malteada en algunos casos y luego hay otros cereales más que son la base, ¿no? de lo que se consume tanto en cerveza como whisky, que si bien muchas veces se dice que la cerveza es la previa a un whisky, claramente hay algunos elementos que faltan en el camino, no es exactamente una cerveza destilada, pero sí tiene un origen común, hay una fermentación primero y luego la destilación.
Pensemos también en economías como las escandinavas o lugares más fríos. Pensemos en Rusia, pensemos en Polonia también, Finlandia, volviendo a los países nórdicos. Y todos esos granos que luego terminan siendo estos fabulosos vodkas, clínicamente muy puros, con bastante bajos congéneres, con muy poquito sabor, esa reminiscencia, digamos, de lo que es la materia prima, que así deben ser, así lo pide muchas veces la Unión Europea, pero sí que tienen unos perfiles y una elegancia y una boca que son espectaculares, pese a ser bebidas que tienen múltiples destilaciones, pero no tienen añejamiento. Si nos movemos un poquito a países más tropicales, en algunos casos centroamericanos, sudamericanos, vamos a encontrar, por ejemplo, la caña de azúcar, una materia prima espectacular que obviamente todos conocemos que es el origen de lo que consumimos como azúcares, ¿no? En general, a nivel doméstico, pero también ese mismo jugo de la caña, o mismo a veces su desperdicio, el bagazo, ¿sí? Luego de la industria azucarera, puede transformarse en una bebida como el ron, en Brasil la cachaza. Esto probablemente estemos siempre ahí cerquita de una botella de ron o una cachaza para mezclar en casa o en un bar, ¿sí? Pidiéndonos un cóctel fabuloso, pero también estos jugos de caña, esta materia prima de mayor calidad, nos puede dar, después de un añejamiento que puede ser bastante prolongado, bebidas fantásticas como los rones añejos de distintos orígenes. Nos movemos por Guatemala, por Honduras, El Salvador, Venezuela, espectaculares y que claramente tienen muchísimo de tradición, nos hablan muchísimo del lugar, de maneras de hacer y claramente podemos estar optando entre bebidas para mixear clásicamente y no pensarlas demasiado hasta una ocasión de consumo después de una gran cena o pensando en, para quienes les gusta fumar obviamente, ¿no? Un gran puro o un gran habano. Cuando pensamos en México pensamos automáticamente en bebidas fabulosas como el tequila o el mezcal, que ha tenido hace unos años un revival increíble a través también de una mejor comunicación, a través de contar un poquito más acerca de sus procesos, más allá de la destilación, del proceso de elaboración tan artesanal y que logra productos únicos. Obviamente que tequila a nivel consumo en general está muy asociado a un consumo súper descontracturado en una fiesta. Capaz no tanto para el disfrute, si bien encontramos que hay excelentes opciones de tequila, podemos estar hablando justamente, ¿no? de consumo con la gastronomía, ¿sí? Con los típicos platos mexicanos, picantes, ¿sí? Candentes, que sin duda para nuestros paladares puede ser un poquito sui generis, pero que claramente son una espectacular experiencia y que nos abren un universo de posibilidades para probar cosas nuevas, para adentrarnos en el universo de estas bebidas increíbles en todos sus estilos, porque encontramos productos jóvenes, bastante simples, hasta reposados o extrañejos, con perfiles de alguna crianza con algún tipo de madera espectacular, las maderas de encino. Son complejidades que muchas veces no encontramos en otras bebidas y que está buenísimo empezar a pensarlas y asociarlas a bebidas que siempre han tenido en el imaginario otra ocasión de consumo. No nos podemos olvidar del vino como una gran materia prima, más allá de que obviamente el vino es la uva fermentada, ¿no? Ese jugo de uva fermentado que da un origen a un producto espectacular y que a su vez tenemos la posibilidad de que se genere un destilado a partir de eso y luego múltiples destinos. Como destilados de vino podemos hablar de destilados añejos o sin añejar, distintos orígenes también. Probablemente el hito dentro de lo que es la destilación de bebidas alcohólicas empieza por allá en 1334, de la mano de Arnaud Villeneuve, quien por primera vez decidió destilar vino y de alguna manera como un lindo recurso para concentrar ese vino original, para luego transportar un menor volumen y ser diluido en destino. Pensemos en el comercio, pensemos en esos grandes viajes en barco, que dan origen ni más ni menos a productos como el coñac, que
luego de sus viajes, luego de ese tiempo en barricas o en otros contenedores, al afinar su perfil, al mejorar con el tiempo, con las condiciones que para muchas bebidas podrían ser adversas, estamos hablando de bebidas con un gran tenor alcohólico, terminan siendo muy favorecidas por todo esto y el público aclama, ¿no?, estos nuevos productos y que a partir de ahí se vuelven una industria en sí mismo. Podemos pensar esto como los grandes coñac, obviamente, o el brandy, que el brandy sería, fuera de lo que es la denominación de origen coñac, ¿sí?, la familia de bebidas, ¿no?, de vino destilado, que los conseguimos en muchísimos países también. Hay brandys en los grandes productores de vino en general, brandy de Jerez, brandy del Penedés. Productos increíbles, con complejidad, con mucho sentido de pertenencia, ¿no?, para mostrarnos justamente su perfil más original y una forma de hacer, una forma de criar estos vinos que típicamente podemos encontrar y que a su vez comparar entre sí y van a tener un origen común, pero muchos perfiles diferentes, muy disfrutables y claramente dándonos una experiencia de degustación superlativa. Otro destilado de vino que estamos muy, muy cerquita es el pisco, originalmente peruano, más allá de cualquier especulación al respecto, ¿sí? La historia nos habla del pisco peruano como el origen. Estas uvas pisqueras, estos vinos blancos súper aromáticos. Después obviamente hay un poquito más de surtido de uvas y las uvas no aromáticas también podemos hacer pisco, pero eso es para otro programa probablemente. Encontramos esta bebida de una sola destilación en alambiques, que originalmente se envasa cerca de los 40-42 grados y que tiene un perfume increíble, tiene una cantidad de congéneres que hablan muchísimo de la materia prima y que es tan interesante para probar tanto solo en todas sus versiones como en los riquísimos pisco sour o chilcano. Quien pudiera en este momento estar disfrutando de una de estas enormes bebidas y estos riquísimos cócteles a base de una de las bebidas que tienen muchísima fama, y ni que hablar cuando lo vinculamos con su gastronomía, ¿no? O sea, Perú, una de las gastronomías más ricas, considerada por el mundo entero prácticamente. Y por último, no vamos a dejar afuera a la grappa, un destilado increíble de lo que ha sido un vino, de su residuo, que se aprovecha nuevamente para hacer una bebida hidroalcohólica y que luego de la fermentación, ¿sí?, se destila y conserva todo ese espíritu de lo que fue ese vino original, de esas pieles, de esos orujos, que nosotros de alguna manera, bueno, ya han pasado por el proceso de vinificación y que tienen una segunda vida y que nos enriquecen tanto el espíritu y el alma en una noche de frío, aunque obviamente el momento de consumo puede ser prácticamente cualquiera para cerrar una cuantiosa cena. Es un gran digestivo y obviamente, ¿no?, trayéndonos a lo que es el origen de estas grapas, ¿no?, de la Italia un poquito más fresca y con esa tradición italiana que conservan muchísimas de las bodegas que tenemos en Argentina, conseguir productos de altísima calidad para una bebida que normalmente se considera rural y que, bueno, ha tenido también su desarrollo con el tiempo y hay una industria que propone productos de altísima calidad y fineza. Qué bueno que en Argentina también podamos encontrar estas bebidas, ¿no?, estas grapas, y que obviamente también tiene sus versiones en otros lugares del mundo, bajo otros nombres probablemente. Si vamos a España encontraremos los orujos o Marc en Francia. Espero que toda esta información les haya dado un poquito de curiosidad de probar cositas que no hayan probado hasta ahora, que se animen justamente a acercarse a su bar predilecto, a estos que tienen grandísimas barras, empezar a probar cócteles a base de, o por qué no solos, y disfrutarlos con quien ustedes quieran, con sus amigos, con sus parejas, con sus familias, acompañados de algo rico. No siempre postres, necesariamente. Ya hablaremos en algún momento de lo que es el maridaje, pero siempre pensando en seguir probando y, quién sabe, encontrar nuestra próxima bebida favorita. Seguimos en Masterclass. Y sobre el orden del servicio,
Es interesante cómo hay bebidas que uno las imagina en un momento de un menú y sin embargo tienen otras posibilidades y usos. Así que Michelle va a hablarnos del tema y después lo vamos a terminar en nuestra mesa de debate. Bienvenidos a una nueva parte práctica de nuestra Masterclass. Hoy me gustaría hablarles de un tema que es muy interesante para los sommeliers, que es el orden de servicio en cualquier evento u ocasión en la que querramos poner más de una etiqueta de vino. Es importante tener en cuenta que no da igual servir un vino tinto al principio que al final, no es lo mismo poner un vino con azúcar al principio que al final. Hay una lógica y hay un entendimiento de la estructura de ese vino que vamos a servir y generalmente está asociado a un estilo de camino increyendo. Generalmente vamos a empezar por bebidas más ligeras y vamos a terminar por bebidas más estructuradas con mucho mayor peso en boca. Generalmente vamos a buscar un aperitivo o un abrebocas para el comienzo de nuestro servicio, que puede ser no solo vino, sino también cualquier cóctel de aperitivo que generalmente tiene un componente amargo, un componente fresco, que lo que nos hace justamente es abrir el apetito y darnos ganas de empezar a comer. Los aperitivos también pueden ser de vino. ¿Y qué vinos podemos utilizar para este momento? Bueno, cualquier vino espumoso son ideales para comenzar el recorrido en un menú. Buscamos espumosos que no tengan azúcar residual, como mucho llegamos a un extra brut que tiene un contenido de azúcar muy bajito que sigue destacando la frescura de la burbuja y la acidez de esos vinos. También de aperitivo podemos utilizar el consumo de vinos blancos. A mí me gusta sugerir para el comienzo vinos blancos que no tengan crianzas con madera. Buscamos que los vinos sean jugosos, que sean frescos, que sean ágiles y sobre todo fáciles de beber. Muchas veces las bebidas que servimos de aperitivo las utilizamos para esperar a que terminen de llegar todos los comensales y es posible que no haya a veces comida en la mesa todavía. Es por eso que además se sugiere que sean preparaciones de baja graduación alcohólica para acompañar el momento de la espera hasta que estemos todos en la mesa. Cuando estamos perdidos o perdidas en qué tipo de bebidas vamos a servir al principio de un menú, yo lo que siempre sugiero es que pensemos en qué temperatura servimos esas bebidas. Generalmente las bebidas que se sirven a temperaturas más bajas, como suelen ser los vinos espumosos o los vinos blancos, son los que utilizamos para comenzar un menú, ya que a medida que vayamos creciendo en estructura, vamos a ir creciendo también en temperatura. Cuando bajamos la temperatura de una bebida, lo que estamos haciendo es destacar la frescura y es por eso que las vamos a utilizar para el principio del menú. Una vez que ya servimos nuestros vinos de aperitivo y damos comienzo a la cena o al almuerzo en el cual estemos en ese momento, podemos empezar a consumir vinos que tengan un poquito más de estructura. ¿Por qué? Porque a medida que crecemos en estructura, vamos a acompañar mejor las preparaciones que solemos tener en los platos. Por supuesto, los espumosos y los blancos también son vinos para comer y no deben dejarse fuera del menú solo para la parte del aperitivo. Pero sí podemos incluso empezar a crecer en estructuras. En el caso del espumoso, en crianzas más prolongadas sobre ligas y en el caso de los vinos blancos, en crianzas ya con madera quizás. Una vez que terminamos con los vinos blancos, se sugiere y se recomienda continuar con vinos rosados en caso de tenerlos disponibles, ya que los vinos rosados permiten empezar a subir un poquito la temperatura sin perder la frescura que venimos trayendo de los vinos anteriores. Cuando ya estamos listos para pasar al mundo de los vinos tintos, tenemos que tener en cuenta sobre todo las variedades y las crianzas o cómo fueron elaborados. Vamos a elegir primero vinos que tengan varietales que suelen ser más ligeros o de elaboraciones con crianzas menos prolongadas, ya que lo que vamos a hacer es ir creciendo en estructura para culminar en los vinos más intensos, no solo en color, sino en sólidos solubles, que lo que hace es que tengamos más peso en boca y más texturas diversas. Además,
los vinos ligeros, de tintos ligeros, permiten bajar un poquito la temperatura, rozando los 12 o 13 grados, mientras que los vinos más estructurados los vamos a servir a 14, 16 grados y es por eso es que los dejamos hacia el final del menú. Generalmente van a estar acompañadas de las preparaciones más intensas. Por último, y para cerrar nuestro menú, vamos a elegir siempre los vinos que tengan azúcar, los vinos dulces, que pueden ser dulces naturales o bien fortificados y dulces a la vez. ¿Y esto por qué es? Porque las bebidas dulces producen saciedad y generalmente indican el final del recorrido en una variedad extensa de vinos. Estos vinos son ideales para el postre y suelen servirse además frescos, incluso cuando sean de cosechas tardías, por ejemplo, que lo que permiten es bajarle unos grados la temperatura, quizás volver a las temperaturas del principio, para poder destacar la acidez que estos vinos tienen en contraste por el azúcar. También es una gran opción finalizar el menú quizás con algún destilado y sobre todo vamos a elegir destilados que tengan crianzas y que tengan estructuras más complejas, mientras que los destilados que también se pueden servir de aperitivo los vamos a elegir aquellos que sean más frescos, más ágiles y que sean más usuales para elaborar distintos cócteles. Qué bueno encontrarnos en otra mesa de debate de Masterclass y hoy con dos temas que me encantan. Y aparte que no se habla tanto, ¿no, chicos? O sea, destilados por un lado y esto del orden de los vinos, que es súper necesario y que la gente pregunta y de verdad está bueno traerlo. Vamos a empezar por los destilados, Lucas, que le diste ahí una clase, vos sí que ahí te luciste, la intro diste, porque tenemos que seguir y empezar a profundizar, porque da para rato. Podríamos hacer básicamente una masterclass de cada uno de los destilados que hablamos, o sea, o por lo menos por estilo, ¿no? Materia prima, se podría hacer algo tranquilamente, que es súper interesante aparte, o llevarlo a una parte práctica, bueno, ya lo vamos a ver. Sí, lo vamos a organizar, ¿eh? Pero está muy bueno que, digamos, contarle a la gente un poco de dónde vienen las cosas también, ¿no? Porque a veces uno conoce bebidas por referencias, pero capaz no sabe qué esperar a la hora de pedir un destilado o comprar una botella, hacer un regalito, ¿no? ¿Sabes qué me acordaba mientras que te escuchaba? Me acuerdo un tiempo en que tenías las cartas de vinos, ¿no? Que era blanco, tinto, ponele, no sé, y otros. En otros era el universo de no sabes qué, cualquier cosa que no era vino era otros. Y vos los tenías todos mezclados, lo dulce, lo seco, los que tenían a 40 grados, los que tenían 20. O sea, todo ahí en una coctelera literal de carta que nadie entendía nada. Y hoy, nada que ver. Hoy vemos una clase en un menú. Está bueno. Y que me parece que es la mejor manera, ¿no? O sea, ordenar un poco la oferta es de cualquier cosa, de lo que se nos ocurra, siempre es lo mejor. Pero aparte, empezar a ordenar las bebidas que son, bueno, destilados ni que hablar, pero sí añejados o por origen, ¿no? Por países o... Bueno, también hay estilos, ¿no? Hay bebidas que se juntan solas dentro de un mapa, se están muy cerquita y otras que no tanto, pero empezar a entender que, bueno, hay una manera también de presentar, de informar, seguro, porque es la mejor manera también de vender, si no, permanecen ahí, ¿no? Son ítems en una carta. Vos que sos reordenada, que te encanta todo eso, todo. Ella es eso. Michelle es. Excels eternos de cosas. No, sí. ¿No es importante? Sí. Sí, fundamental. Fundamental porque además el consumidor, que no es sommelier y no tiene por qué serlo, tiene que poder llegar a un restaurante y al menos poder más o menos leer la carta y entender en dónde va, ¿no? Retomando esto del orden de servicio, debería plasmarse también en la lectura de una carta de bebidas, no solo de vino, ¿no? Una carta de bebidas. Y quizás poner, por ejemplo, como decías vos, licores que no son destilados junto a destilados, por más de que a veces se consuman en el mismo momento, es bastante confuso porque quizás quien no sabe, casi todos los destilados son secos. Claro. Y todos los licores son dulces, por ejemplo. Y entonces es una diferencia abismal. Abismal. Y además los destilados tienen ocasiones de consumo distintas. Hay algunos que las vamos a llevar al principio del menú y otros que los vamos a dejar para el final. Y eso tiene que ver mucho con lo que estabas hablando antes, ¿no? Sí. También vos. No, porque es un tema divino que además
está dando lugar, Argentina empieza a ser un país consumidor de destilados, productor también, porque aparecen nuevas alternativas en diferentes lugares, pero esta curiosidad de empezar a entender que el destilado, sobre todo que tiene un momento ideal en la mesa, que después lo seguimos charlando, pero es en el momento en que te imaginas dónde y cómo comerlo o con qué acompañamiento y a temperaturas, que me encantó el tema, ¿no es cierto? Y darle un lugar, el correcto, el que sirve y el que gusta, y la verdad, enaltecer esa bebida. Lo mismo, a ver, encontramos aperitivos que se componen muchas veces de destilados, o sea, su base puede ser un destilado seco, un gin tonic, por ejemplo, ¿no? Como para abrir una mesa, De una. puede estar muy bien. O cerrarla, me gusta más, ¿eh? Depende con qué. No, depende con qué. Si va con un limoncito y todo, me da como más hambre. A vos te gusta Sí, al principio. gusta. A mí Prefiero. me encanta. Para mí el gin tonic es el final, cuando ya está, ya ven todos los vinos, un gin tonic. Me encanta. Pero viste que eso es re personal. Viste que hay gente que al principio. Me voy otros para algo al más final. fuerte igual, ¿eh? Solito. Ah, bueno, solito Claro. también. Sí, o sea, si Sí, puedo es verdad, elegir, también. ¿no? Si puedo elegir, digamos, estamos en una oportunidad con una linda barra, Sí. vamos como a una bebida añejada, me gusta un poco más para seguir sumando en fortaleza, capaz que venimos de vinos que tienen su estructura, venimos de un plato principal. Si es que no decidimos comer con algún destilado, porque eso también es otro tema, es para otra masterclass. Otra masterclass. Sí. Otra Esperá, masterclass. ¿no es, para vos, invierno, verano? Porque ponele whisky al final, una copa. Sí, ni estoy pensando en el hielo, ¿no? Ese destilado solo, por ahí más no te da invierno, y por ahí en el verano, gin tonic. Yo insisto, lo quiero Insiste. convencer. ¿Qué quieres? Mira, No quiero que te tomes me el ha gin tonic pasado en arriba. una vacación en una playa Ah, paradisíaca, no yo, Bueno, en una playa- gente con otra cultura alcohólica, que era una botella de Buchanan's por Ah. persona. no. Por persona. ¿Cómo? Así como quien tiene un, No, pero están un bien, esta coco, gente digamos, se y una quedó bien. sombrillita. Pero qué nivel ese whisky de playa, ¿no? Claro. Buchanan's. Sí, no, la verdad. está súper bien, o sea, son muy difundidos, ¿no? Hay partes del Caribe que se consume mucho y bueno, era la postal típica, era ver a la gente con su botellita de Buchanan's sin problema. Capaz Pero no se podía botella decir marca y la acabamos de de decir. 750, por lo menos de litro, no, de litro directo. Parecían de 7.50 igual, Sí. no sé. Buah, entonces no es lo mismo. No sé, pero no sé. no, pero ¿cómo se puede? Dios mío. Lo que pasa es que yo soy un poco autoescuela, porque ni que fuera alumna de Marina Beltrame. Exalumna, pero Exalumna ya. Pero a mí me gusta, incluso cuando venimos de estos consumos de tanta estructura, no sé, supongamos que venimos haciendo la tarea bien, ¿no? Espumoso, blanco, rosado, tinto más estructurado. A mí me gusta romper el paladar con algo fresco. Si vuelvo al vino, burbujas Mira, tomarías burbujas al o final. blanco, Ah, por ejemplo, un blanco. para cortar. O soy más del destilado así, refrescado, con una piel de limón. Por ejemplo, ahora hay muchos gin en Argentina Está que bueno. realmente son bebidas que están elaboradas con gran presencia de enebro en su receta, pero que aprovechan los botánicos de la región. Por ejemplo, en casa tengo uno que está aromatizado con jarilla, Ah, mira. bien mendocino. Bien mendocino. Y es muy herbal, es muy fresco. Y me gusta a mí refrescarlo con un hielo, un twist de limón y ya. Otro Qué que bien. soy muy fanática, a mí me gusta lo bien seco, lo bien salino también. Hay un gin que me han regalado de Escocia, que utiliza, además del enebro, por supuesto, algas. Ah, ¿qué tal? Entonces tiene como esta nota así medio de umami, ¿no? De medio, no de pescado, porque No, marítimo, sí, marítimo. salino. Salino, está bueno. Sí. A mí ese me gusta de Deseado. aperitivo y me gusta de cierre también. Está bueno eso, ¿no? Mira, Mira, no Lucas andé está- mucho en el está- gin, me parece que quiere ir estamos a tu como en casa, me esa, parece. pero es para hacer una masterclass de todo esto, ¿no? Oye, Vas a traer todas esas botellitas. tengo un Sí, montón. Queremos probar todo Sí, esto. nuestros alumnos de la escuela de sommeliers saben, porque yo cada vez que doy clase de gin, que me toca, saco todo mi Ay, tu bar repertorio. y los muestro así en clase como influencer, así. Este gin. Lo mostrás nada más, ¿no? Sí, Ok. por supuesto. No, porque Son no, como- no, son porque como eso mil. claro, No, no se puede, alcanza, no no lo alcanza. No, pero es genial. Yo creo que por ahí la gente tiene un poco de miedo, ¿no? Cuando damos estos cursos por ahí de iniciación. Lucas, vos que sos el profe de la clase número 6. Número 6. Sí. Ya mírame, ahí estoy pensando, 6.
de repente te encontrás con estos alumnos que dicen, me voy a morir. ¿Qué es esto? ¿Cuántos grados de alcohol tiene? 40 tirás. No, pero me puede hacer, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Se copa? ¿No tiene miedo? A ver, yo creo que cualquier persona que accede a hacer un curso es para probar cosas. Obviamente lo primero es el vino y está buenísimo, probar distintos estilos. La verdad es muy nutrido en todo eso, pero no puede faltar una clase donde se hable de estos vinos dulces y otros alcoholes que se aborda el destilado como con la misma pasión y con el mismo interés que el vino. Y mucha gente, ya cuando preguntamos quiénes consumen en su vida regular algún destilado o les gusta alguna bebida específica, no son tantos los que levantan la mano. O sea, sí, capaz, es muy feo lo que voy a decir, pero hay un perfil de persona que por edad también, que de repente un whiskycito lo tiene un poco más incorporado. Como yo, por ejemplo. Yo lo tengo reincorporado. Pero nunca te tuve en una clase vos, Marina. No, todavía me tenés que levantar la manito. Ya, un te voy día. a levantar la mano, porque yo soy del perfil ese de esa edad, se ve. Porque a mí me encantan, pero se ve que soy de esa edad que dice. Sí. No, pero en general. Ojo, Luego la van a arreglar, también, pero ojo, también a su vez, cuando de repente toca hacer algún evento, Sí. que dicho sea de paso, está muy bueno explorar el whisky, por ejemplo, ¿no? Whisky como una bebida súper maridable con un menú de pasos, que es algo que, bueno, hay muchos estilos de whisky, ¿no? O sea, no es un commodity, sino que podemos explorar y la versatilidad del producto final depende de uno vaya a buscar determinados whiskies, si tiene las maltas en algún caso, o los blends, o lo que sea que uno encuentre, nos dan muchos perfiles diferentes abordables para determinado tipo de plato, con distintas intensidades también, porque más allá de que sí estamos hablando de 40 grados de alcohol aprox, no nos olvidemos que tienen un origen, que el perfil de la malta o de la turba eventualmente también nos dan mucha riqueza en aroma y en perfiles que después son maridables y el alcohol termina siendo un ingrediente más, ¿no? O sea, creo que ahí está un poco la cuestión. Pero, por ejemplo, en ese tipo de eventos el rango etario baja significativamente y la composición, podríamos decir hombres-mujeres, ¿sí? Para hacerlo muy simple, es 50 y 50 o más mujeres que hombres. ¿Ah, sí? Sin duda, sí. Que toman, que te por la levantan experiencia, la mano. por también buscar un poco más, acercarse al whisky. O sea, muchas veces pasa que uno va a hacer una cata de algo con algún cliente o en algún bar o en algún restaurante y charlando sale mucho esto, ¿no? En el intercambio. Che, ¿cuándo van a hacer algo con gin? ¿Cuándo van a hacer algo con whisky? Y a veces esa sorpresa, por lo menos que me ha pasado a mí, que de repente me encuentro recibiendo consultas para ya elaborar nuevos planes. La mayoría son propuestas por mujeres. Qué hoy. lindo, Con el whisky me ha pasado mucho. Qué bien, ¿no? Porque, bueno, la curiosidad, llamémoslo, que por ahí poco, ¿no? Que Sí. esto que nos, no sé por qué, somos tan curiosos. Y también hay algo que preguntabas vos recién que tiene que ver con el servicio, ya vuelve. Y vamos. Sí. Pero es muy importante también entender que el destilado es muy versátil, porque por supuesto yo puedo tomarlo solo, Claro. así de como viene de la botella. El término correcto sería neat, ¿no? Pero el destilado lo podemos rebajar con agua, que la gente se espanta cuando Claro. se lo decimos, pero bajarlo con agua, una agua de calidad, por supuesto, no es tantísima agua, es menos de un dedo. Me gusta la expresión de Fernando Orellano que dice un susto. Está bueno. Que dice un susto de agua, un susto de soda, me parece que es muy buena. Linda. Una gran docente de la escuela, por supuesto. Pero cuando nosotros diluimos con agua, por ejemplo, whisky, eso hace que la dilución haga que el alcohol sea menos agresivo. Le estamos bajando la temperatura además a la bebida, pero eso hace que los aromas que están por detrás del alcohol, que a veces en nariz, ¿no? Es como lo primero que se nos viene Claro, cuando te hacemos una cuesta. cata. El agua hace que los aromas se expresen, se volatilicen. Grandes brand ambassadors de whisky dicen que la manera correcta sería con agua. Claro. Pero obviamente es igual de válido el consumo con hielo. Ujú. El hielo le baja la temperatura. La dilución es más lenta, ¿no? Por supuesto, Claro. porque va de Lógico. la mano del, bueno, cuánto tarda en derretir el hielo. Bueno, básicamente puede pasar que Sí. enfríe pero no diluya. Si el hielo También. es muy grande, que es mejor en todo caso, va a pasar que va a tener un shock de temperatura y buenísimo porque sensorialmente a menor temperatura también se aprecian más los aromas y menos el alcohol justamente, pero
no diluye. Mientras que el agua, si rebajás, como decís, deja a lo mejor algo que estaba en 40, en la medida que hay agua, bueno, termina, si lo pudiéramos medir, estarían un 30 o 25, y por supuesto que es más fácil y más bebible, y la gente estaría menos en shock, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a veces pasa cuando decís solo. Y en coctelería la cuenta dice que cuando uno arma un cóctel sigo retomando whisky porque es un gran ejemplo, baja a 8 el grado. Mira. Claro. Sobre todo, por ejemplo, cócteles como el penicillin, que llevan jugo de lima, llevan almíbar de jengibre. Qué rico que es el penicillin. Bueno, otro capítulo de la coctelería. Qué rico, creo que siempre vas a querer tomar, ¿viste? Bueno, o gimlet, que digamos, el penicillin y el gimlet son 2 cócteles de la familia de los sour que llevan destilado, un jugo de lima o limón según disponibilidad y un almíbar simple. Esa es como la base. Y el gimlet es uno de mis cócteles favoritos porque yo soy del gin, por supuesto, que es súper refrescante. Volviendo un poco a cuándo lo tomás. Es gin, jugo, almíbar, batido, sin hielo, a la copa, o sea, obviamente refrescado en coctelera, ¿no? Pero luego del batido, ese cóctel se enfría y se lo sirve en una copa coupé, que ya la hemos mostrado, una copa chiquitita. Ideal. Divino. Que bueno, mira, nos queda coctelería que no sé, otro día. Uf. Pero entonces, orden puede haber muchos, hay algo recomendado. Vos insistirías en esta idea de, bueno, y sobre todo eso de las temperaturas, que me parece genial, que de alguna manera lo trajimos, pero ¿cómo es? Bien. Yo, en términos de orden de servicio, obviamente está la verdad y lo que la academia indica, que es esto. Yo siempre recomiendo que cuando uno está medio perdido, como ya dije, es pensar a qué temperatura yo serviría esa bebida. Las más frías siempre las voy a llevar hacia el principio. Si hay burbujas, bueno, después hay fino, ¿no? Qué tipo de burbujas y demás. Pero generalmente vamos a llevar todo lo que tenga gas carbónico al principio, seguido, obviamente, que no tenga azúcar, ¿no? Claro, si es un espumoso dulce, lo voy a dejar de postre generalmente. Vamos a seguir con los vinos blancos. Dentro del vino blanco, como ya dije, hay que pensar en el tipo de crianza que tiene. Pero hacemos vinos blancos, rosados, y vamos creciendo en temperatura, porque lo que más caliente, y entre comillas, porque 14 grados, 16 grados no es caliente. No, claro. En la temperatura en la que servimos el vino tinto, por ejemplo, cuanto más estructurado, cuanto más crianzas largas, más calor le vamos a dar, pero generalmente servimos fresco a las cosas. Es lo que nos ayuda al orden. Ahora, eso si yo tengo una cena o una comida, no tiene por qué ser una cena protocolar, donde tengo un menú de pasos, por ejemplo, o estoy pensando cómo evaluarlo. Ahora, si la cosa es más descontracturada, es lindo abrir todas las botellas juntas, ¿no? Y probar. Qué lindo. Uno puede sugerir a quienes están en la mesa, bueno, arranquen por los blancos, porque el tinto nos va cansando el paladar también. Claro. Por eso es lindo refrescar, incluso en ferias, con blanco, como decía antes. De alguna manera, esto naturalmente, cuando llegas al postre y te tomas una copa de una cosecha tardía, es fría, y eso también hay azúcar, pero también hay una temperatura distinta, y por ahí también ayuda para prepararte al destilado final, que ya quedamos, que ya quedamos. El orden es a gusto del consumidor. Ya llega un punto donde, imagínate, abriste todas las botellas como hizo Mitch, tomaste el cosecha tardía, lo tomaste al principio con un sushi, no hiciste todo al revés. No, eso no lo vamos a permitir, porque para eso estamos en la masterclass, para eso está acá toda esta gente que nos escucha y que quiere aprender. Así que no. Nosotros le damos el orden, la van a pasar mucho mejor. Todos la pasamos mejor en orden. Sí, y hay un dato que es que el azúcar residual, que es el azúcar que suele quedar post fermentación, o incluso si hacemos una elaboración particular de algún vino dulce, ya veremos, da saciedad. Comer algo dulce da saciedad. Comerlo y da saciedad beber algo dulce. Entonces, si yo estoy planificando un encuentro prolongado,
no pongan el dulce al principio, No. porque además los invitados se van a llenar. Claro. Y ustedes tienen muchas botellas por Nosotros abrir. tenemos, claro, y para eso están los aperitivos, que son otros burbujas siempre, y Siempre. vino, y vinos más secos y bien refrescantes. Así que, bueno, un placer. Nunca alcanza, no sé, nos van a tener que dar más tiempo para acá porque no llegamos. Pero bueno, ojalá lo hayan disfrutado, aprendido un poco, tomado algunos tips que las compartimos con cariño y bueno, y sobre todo que puedan disfrutarlo mejor. Así que nos vemos en la próxima Masterclass. Gracias Adiós, chicos. chau, chau. Gracias Mish. Un Gracias, placer como siempre. Lucas. Siempre. Siempre, gracias.